Atención, el contenido de este podcast es para fines de entretenimiento. Las opiniones expresadas no deben ser tomadas como hechos objetivos. Escucha con espíritu crítico y sé feliz. Mientras se calienta el agua. Mirá, Sí, viene Cande a merendar. sí. ¿Cuál es la gracia? Uf. Bueno, la gracia es que viene Cande. Eso es el Sí. principal. Y que no toma mates. Que no toma mates. Por ende, no vamos a calentar ningún agua hoy. No. Vamos a necesitar hielo. Sí. Y Algo refrigerado. Algo fresquito. Una chocolatada también. Hola, Cande. Hola. Oli. Oli. Escúchame. ¿Sos el conejillo de India con respecto a Brandon Sanderson en este momento para nosotros? Así es, exactamente. Estamos haciendo un pequeño experimento acá con la gente, con el tema de por dónde empezar a leer a Brandon Sanderson. Ujú. Y- ¿Terminaste el libro de escritura creativa, el curso de escritura creativa? No, todavía no lo terminé. Shock. Yo. Todavía no lo terminé, pero lo estoy avanzando bastante rápido. Es- No te muy convencido. Pasa que estoy en una parte que es un poco extraña para mí, porque está hablando mucho en sí de cosas muy específicas de escritura de fantasía y sobre todo de los sistemas de magia, Ah. Sí, son su especialidad. que son su especialidad, por supuesto, y es súper interesante leerlo desde su perspectiva, pero no es exactamente algo que yo haga demasiado. Ujú. Y, o sea, yo nunca me planteé crear un sistema de magia en una historia. Entonces, como que es algo nuevo para mí. Claro. No era algo en lo que esperaba leer en tanta profundidad. Sigue siendo súper interesante. Pero no es algo que consumís tampoco. Tampoco es algo que consumo. Vas a empezar entonces. Probablemente empiece con Sanderson. Bueno, Ahora tengo curiosidad porque, a ver, no tengo la más mínima idea, es algo que todavía no he leído de Sanderson, su libro de escritura creativa. Hasta ahora, ¿hasta dónde llegaste? ¿De qué puntos ha tocado? ¿qué puntos ha tocado? Bueno, empezó y me hace reír mucho que empezó de la misma manera que empieza mientras escribo de Stephen King, hablando de la caja de herramientas del autor para como para empezar a escribir, que cada uno tiene una caja con elementos, que bueno, obviamente el primero es el lenguaje, y después, bueno, todo lo que cada uno trae y todo lo que cada uno ha aprendido. Serían como las estructuras de las tramas. Ok. En esto toca bastante el tema de los tropes. No estoy segura de cómo traducir la palabra tropes, si a alguien se le ocurre. A mí no me miren acá, las expertas en inglés son ustedes. Sí, pero que yo siempre uso trope, porque... Mía hablar español y mal. Claro, sí, también tiene como una Estereotipos. Son como, claro, como estereotipos o como lugares comunes de la escritura. Como fórmulas, sí, exactamente. Las fórmulas comunes de la escritura, que son estos clichés, estos lugares comunes a los que los autores Para el que recurren. esté escuchando esto, vamos a ir a ejemplos de tropes. Por ejemplo, Por ejemplo, elegido. El elegido. ajá, el camino del héroe. El camino del héroe. Claro, ese es un ejemplo de trama que él habla un montón, de hecho, y explica cómo puede ser utilizado. Da ejemplos de cómo se ha utilizado. Por ejemplo, un ejemplo que le encanta a Sanderson es Star Wars. Sí. Lo menciona un montón de Star Wars. También habla un poco de sus propios libros, lo cual es muy gracioso. Le aviso a quien quiera leer el curso de escritura creativa, contiene spoilers de Sanderson, de sus libros, porque bueno, él da muchos ejemplos, obviamente, de cómo él mismo ha utilizado ciertos
tropes o ciertas estructuras comunes para sus propios libros. Sí. Y bueno, justamente el periplo del héroe, como le llama él, es un recurso muy, muy utilizado, Muy clásico. muy clásico. La gran mayoría de historias de aventura arrancan con esa misma. Claro, Ahora, y ya que estamos con el tema de los tropes, ¿hay algún tropes que actualmente digan, vamos a prender el fuego, vamos a empezar a prender fuego cosas"? A ver, ¿hay algún trope hoy en día que digan, basta de esto, alguien o algo del cual... Quiero empezar diciendo que me parece que la literatura hoy en día está bastante basada en tropes. Y tengo una teoría de por qué podría ser eso. Porque resulta el otro día estaba viendo pavadas en YouTube, como es mi costumbre, Same. y puse un video completamente random de una persona a la que no había escuchado nunca antes, hablando de fanfictions publicados de la pareja de Rey y Kylo Ren de las nuevas películas de Star Wars. Sí. Y así me vengo a enterar que un libro muy conocido, que yo personalmente no leí porque no es mi palo y no lo leería, pero que se lo ve en todos lados, que es The Love Hypothesis, Sí. es un fanfiction Reylo que le cambiaron los nombres y lo publicaron. Y pasó lo mismo con 50 Shades. Y pasó lo mismo con After. Y con Y la pasó de lo mismo. Cassandra. Mortal Instrument, creo que Mortal es. Instruments Mortal es lo Instrument. mismo. Que es peor todavía. Tema. Y acá quiero comentar una mínima cosa sobre mí. Yo soy escritora. Y no solo escritora de ficción original, sino también escritora de fanfiction. El fanfiction se basa en tropes. Sí. El fanfiction, sobre todo el fanfiction de lo que se llama universos alternos, está basado en quiero leer este trope con esta pareja y no hay más que eso. ¿Por qué? Porque la gracia no es la historia por la historia, sino la historia por leer a esos personajes en esa ambientación. Por ejemplo, quizás a una persona no le interesaría leer sobre un negocio que vende flores, pero quiere leer una historia en Sobre la que... atiende el negocio, se come al Claro, compañero de pero Pero que trabajo. sea de One Direction. Los de One Direction, claro. Un hombre aquí es la nueva clienta. Claro. Una historia Claro. que si fuera original no llamaría la atención, tal vez. Tal vez sí, tal vez a alguien le llamaría la atención, pero en general no es ese el gancho. El gancho es, El por ejemplo... personaje que vos amás, pero ahora Claro. trabaja en una tienda de café. Y te Claro. amamos. Y te ama a vos. Sí, o se ama con este otro personaje que a vos te gusta. Claro. Entonces, la forma en la que se construye el fanfiction es diferente, porque parte de una base muy diferente, que es la cantidad de conocimiento en común que tienen el autor con los lectores. Ujú. Y bueno, este entendimiento de... dale, no estamos leyendo porque nos encanta la trama. En general, hay fanfictions muy buenos con muy buena trama. Pero en general es... Quiero leer a estos dos personajes en este trope romántico. Bueno, romántico porque es donde muchos de los tropes se encuentran. Sí. Muchos de los tropes aparecen hoy en día en la literatura. Porque está muy de moda el tema del romantasy. Y estas historias de romantasy o de literatura romántica que están proliferando mucho vienen del fanfiction y por eso están plagados de estos tropes que funcionan muy bien en el fanfiction, pero que no siempre se traducen tan bien a la literatura Pero es tal y como, original. como estabas diciendo hace un rato, es decir, funciona porque no es la historia en sí, sino es las personas que están dentro de esa historia lo que le está haciendo funcionar. Claro, funcionan. No es basado en la historia, sino basado en los personajes. Y ni siquiera necesitas hacer desarrollo de personaje porque ya lo conoces. Claro, entonces, ¿qué Y hay pasa? un montón de huecos argumentales que no necesitas rellenar. Claro. O sea, o que vamos no directamente a los bifes. Claro, que no necesitas o que no nos interesa rellenar, porque en un fanfic no nos preocupamos mucho
de los hoyos argumentales, aunque una vez en un comentario de AO3 a mí me tiraron, che, acá hay un plot hole, y yo fue como, sí, ¿sabes qué? Tenés razón, no la pensé. Salió natural. Sí, exactamente, no la pensé, porque uno cuando escribe fanfiction no lo piensa tanto en función de, quiero hacer una historia genial, sino quiero leer a estos dos personajes enamorándose de esta forma o en este universo. Y por eso no siempre se traducen muy bien a historias originales. En este caso, por ejemplo, vamos a ir directamente a tu caso. Tu libro publicado Sí, Amor y Sangre, el libro publicado. nació como un fanfic y le No. cambiaste la... Oh, No, Amor y Sangre fue siempre una historia original. nice. No, nunca hice la de cambiarle los nombres a un fanfic. Me la han sugerido. Me siento decepcionado, quiero decirte. No, Porque si la hacen todo, yo me subo también a la rueda. bueno, es que yo creo que no se traduce muy bien, por eso no lo haría, porque yo sé que el mindset que tengo cuando me pongo a escribir fanfiction es muy diferente al de una historia original y sé que no funcionarían. ¿Podría usar la idea de un fanfic para tratar de desarrollar una idea original? Ujú. Probablemente sí. ¿Tomaría el fanfic y le cambiaría los nombres para hacerlo y algunos detalles para hacerlo original? No. Probablemente lo reescribiría desde un principio Claro. usando el mismo, digamos, la misma premisa principal. Pero sobre todo por Pero- esto que decíamos antes, es decir, son herramientas completamente distintas las que uno tiene que utilizar para escribir una historia a un fanfic. O sea, uno puede ir directamente a los hechos y al otro le tenés que dar contexto porque si no, Claro, y ¿qué me importa que Pepito esté preocupado por Jorgito, que no los conozco ni logré un lazo empático con ninguno de los dos? Claro, el desarrollo de personajes es diferente, la introducción a los personajes es diferente. Y de nuevo, el nivel de información que uno comparte con el lector desde un principio es diferente. Es exactamente como decís vos, a los personajes, la otra persona cuando es fanfiction ya los conoce, Ujú. ya los quiere y ya vino a leer eso. Claro. O sea, sabe a lo que vino, sabe lo que está buscando. Claro, no tenés que convencerla mucho para que lea, para que siga dando vuelta a las páginas. Y aparte de El camino del héroe, que es el clásico ya quemadísimo, ¿qué otro trope dicen que está así re quemado que basta de esto? ¿Enemies to Lovers? Estaba pensando en Enemigos Amantes, pero es que hay que hacerlo muy bien. Es difícil que salga bien, porque si son, o sea, no se puede hacer en un contexto contemporáneo, por ejemplo, pero tiene sentido que sean enemigos. Y que de Claro, ahí se hagan amantes. Pues si alguien te cae mal en la vida real, no hay chance de que terminen culiando. claro. A los, Sí. a los- ¿Escuchaste Sanderson con Sareni y Reitenharden? No, eso no fue un Enemies to Lovers, ese fue un Mary Sue en su merisuenismo máximo. Bueno, el trope de la Mary Sue, Lo santo. que en realidad no estoy muy segura de si, porque por ejemplo siempre se dice, creo que uno de los mejores ejemplos de Mary Sue en la literatura juvenil moderna es Bella Swan de Sí. Crepúsculo. Pero yo no siempre la vi como una Mary Sue. Yo siempre la vi más bien, y esto también es algo que creo que se tendría que terminar, y si bien Crepúsculo, hasta donde yo sé, no es un fanfic, No. sí creó, digamos, toda una especie de subgénero, y creo que fue un poco el precursor del género romantasy Y Monster Lover. y Monster Lover. Y Furro. Lo que tiene Bella es que es un personaje vacío. Sí. Es un recipiente como todos en los el que... protagonistas. Claro. O sea, estamos hablando de que es un fanfic sin ser un fanfic. Porque Algo Your así. Name Sí. podría reemplazar el... Claro, Crepúsculo tiene eso y yo creo que que se ha como como puesto de moda el tema este de el protagonista o la protagonista, más bien usualmente es la protagonista, vacía con la que cualquiera se puede identificar. O sea, tiene suficientes rasgos como para que se pueda identificar cualquiera y entrar en la fantasía. Que, de nuevo, en el fanfiction no hace falta hacer mucho desarrollo de personaje, aunque a algunos nos encante hacerlo.
pero en un libro original en el que los personajes son tuyos, sí, medio como que tenés que desarrollar el personaje y darle algo. ¿Sabes que el libro original tiene un Gary Stu de protagonista? ¿Cuál? Toda la saga del Código Da Vinci. Robert Langdon. Langdon es un experto en simbología. Es súper sexy. Todas las minas se enamoran de él. Es Ay, el no. más inteligente del mundo. Todos los gobiernos siempre lo necesitan para que él rescate al mundo con su conocimiento en símbolos. ¿Qué carajos es eso? Es súper muy específico. Que se necesite una persona que pueda descifrar, una flor de lis, eso significa tal y tal cosa para salvar el mundo. Dale, dale. Claro. Y todos los libros hay una minita diferente y la minita se enamora de él. Dale. Sí, es demasiado. Bueno, y dentro de, como muy cercano a este trope de la Mary Sue y el Gary Stu, si no se entendió el concepto, Mary Sue es un personaje femenino, Gary Stu es un personaje masculino, que son considerados perfectos, que no tienen... No tienen fallas. no tienen fallas como No que te- sean... Que generen nada en el personaje. Claro. Por ejemplo, como yo daba el ejemplo de Bella Swan, Bella Swan, ¿cuál es su falla? Que es torpe. Y nada más. Y no tiene ninguna injerencia en la trama. Y no le trae ningún problema. No. Y no, Que no sabe tiene- pintar. Claro, no son fallas realistas que le generen ninguna profundidad al personaje. Claro. Y muy cerca de este tema de la Mary Sue y el Gary Stu, yo justamente estos días estuve viendo algunos videos sobre Colin Hoover. Y creo que un trope que habría que desterrar de la faz de la Tierra, Esa por lo cosa. menos, sí, aparte de a Colin Hoover en general, es Que no saben qué ha escrito Colin Hoover. Verity, Ujú. November 9, Romper el círculo. Romper el esa que está Círculo. Bueno, justo el video que vi trataba sobre Romper el Círculo. buena. Ay, Dios. Bueno, justamente pensando en Romper el Círculo, el personaje, como trope, el personaje que es una bandera roja andante, pero que tiene una como debilidad por la protagonista, y la protagonista es la única a quien trata bien y la única a la que escucha y a la única a la que respeta. Hasta ahí. Un asesino desquiciado que se la pasa matando a todo el mundo menos a ella. Claro, que el personaje es objetivamente mal tipo, pero... Dragón Rojo. Bueno, En Dragón Rojo era uno de las películas de Hannibal Lecter. Tenés un asesino serial que se enamora de una cieguita, de la pobre cieguita Adelaida. No es llamada Adelaida. Quedó besando a la cieguita. Y a la cieguita la trata bien. Pero al resto de la gente le... Claro, eso como historia en sí no está mal. El problema es cuando, Lo romantizan. no solo cuando lo romantizan, sino cuando te das cuenta que todos los personajes son así. Porque pasa en los libros de Colin Hoover, creo que en todos. Pasa en After, que el personaje era un forro, el chabón protagónico era un forro, y después mágicamente se enamora y es buen tipo con esta mina en particular. Oh, yo puedo cambiarlo con el poder del amor y mis tetas. Claro, exacto. Exactamente. Esa cosa de que el personaje es malo y la protagonista tiene algo especial que lo hace ser bueno. O la típica de 50 sombras de Grey, el personaje que no tiene relaciones románticas y se pone de novio con la protagonista. Dale. Claro. O sea, hacelo hacer sentido. Sí, sí. De nuevo, bueno, 50 Shades viene de un fanfic. Sí. Nada más que agregar en ese. Sí, tiene un poquito más de sentido, pero al mismo tiempo normalizan un montón de cuestiones que no van. No, que no hay que normalizar y que no hay que romantizar. No. Exactamente. Y que no pasan en la vida real tampoco. O sea, Y no. o sea, el chabón que es violento con todo el mundo es muy probable que termine siendo violento con vos también. Es Claro. cuestión de tiempo nomás. Sí, que yo no digo que haga falta escribir sobre cosas realistas todo el tiempo, porque si no, no existirían ni la fantasía ni la ciencia ficción. Pero noto que es
como... Bueno, por eso estamos hablando de tropes. Noto que se ha vuelto un trope Sí. y que está muy sobreusado. Claro, la cuestión es cuando se normaliza ese tipo de conducta, hay gente que se ve reflejada tal vez en protagonista y dice, ay sí, mi pareja es igual de mala, pero conmigo es bueno, así que seguramente voy a tener un final feliz como en el libro. Y es como, no chabona, estás en una relación tóxica, huyí. Claro. Bueno, eso pasó con 50 sombras en su momento. Había gente publicando, ay, quiero un Christian Grey en mi vida. Y es no, Ay, sí. chicos, P. Diddy. Básicamente. no funciona en la vida real de la misma manera. No. Ay, Dios. Bueno, un trope que personalmente a mí no me gusta y tengo mis razones y creo que si me pongo a rantear sobre ellas podríamos llenar 1 hora de programa con esto. El triángulo amoroso. Detesto el triángulo amoroso. Basta de triángulo amoroso, chicos. Me pudrió el triángulo amoroso. Depende. Ya está. No, ya está. Amoroso que me gustó, pero porque era literalmente un triángulo. Claro, ese es el problema. Claro. Que suele ser un triángulo amoroso. Es una B Pero corta. exactamente, son una B corta generalmente. Sí, suele ser más bien tercero en discordia. Sí. Y a mí me pasa que en lo que es romance, se suele usar el tercero en discordia como no está pasando nada, necesito bardo, venga, tercero en discordia. Sí. Basta el tercero en Bueno, discordia. a diferencia de cuando El problema que pueden tener una pareja. vos decís triángulo amoroso, a mí hay uno que se me viene a la cabeza, que no es canon, pero quiero que sea canon, y es de Brandon Sanderson. Ok. Y es entre, no has leído, pero entre No importa. dos protagonistas masculinos y uno femenino, y vos ves cómo hay relación, Hay un bromance entre los masculinos. un bromance entre lo masculino y hay es un verdadero triángulo en sí. A ver, hay fanfics al respecto, estoy segura que hay fanfics al respecto. No tengo pruebas, pero cero dudas. El fanfiction es como la Rule 34 de internet. Sí. Como si existe hay fanfiction sobre eso. Pero esto Inventen. yo lo quiero, no como hablábamos en el pasado, no lo quiero una palabra de Sanderson, yo lo quiero escrito. Sí. Quiero que Kaladin le coma la boca Ah, dale. a Adolin. Sí. Sí. Es que no quedaría mal. No quedaría mal en absoluto. Yala no es celosa. No. Bueno, pero acá Estaría recontenta. Acá estamos entrando en una de las cosas de las que habla Sanderson acerca de los tropes y de los clichés, que es algo que yo siempre pensé y que me pareció muy interesante verlo reflejado y escrito por un autor mucho más experimentado y mucho más prolífico, que es el hecho de que, primero, los clichés funcionan. Nadie puede negar que un cliché es algo que funciona, por eso se volvió un cliché. Bueno, con respecto a eso, conozco a alguien que ha puesto a acotar por sobre encima de Mistborn. Interesante. O era Alas de Sangre. No. Alas de Sangre por sobre Mistborn. Y todo bien con no lo he leído Alas de Sangre, no lo pienso leer. Presentes ahí. Ni tampoco digo que Sanderson sea el mejor escritor del mundo, aunque lo es. Pero a ver, una cosa es comerte todos los tropes como vos estás diciendo, y otra cosa es salir de tu zona de confort y apreciar lo que escribe otra persona. Por ejemplo, tu libro no es mi lectura habitual. Claro. Sin embargo, lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho porque hacía tiempo buscaba una historia así. Bueno, me alegro. Me alegro mucho. Y sin embargo, no soy el público objetivo de tu libro en sí. No, en sí no. Pero sí, definitivamente uno puede disfrutar cosas que estén un poco por fuera de lo que habitualmente leen. Y para eso están buenos por ejemplo, los retos de lectura. Sí, Sí. Este año, con el reto de lectura, encontré un montón de libros que los disfruté muchísimo. Ay, Dios. bien. Que me sacaron de mi zona de confort en sí y me trajeron nuevos géneros, nuevos autores, diferentes tramas, algunas Nuevas perspectivas. nuevas perspectivas. Totalmente. Y lo otro que dice Sanderson con respecto a los tropes y a los clichés es que no está mal usarlos, son uno de los recursos en la caja de herramientas de todo escritor que a la vez es lector, que somos todos, porque a escribir se aprende leyendo. Es que
el tema de usar un cliché es tener que darle una vuelta de tuerca para que sea interesante. Ujú. Porque- Tomar un cliché y darle personalidad, básicamente. Claro, por ejemplo, un ejemplo que él daba que era bastante interesante porque era un... claro, yo al no leer mucha fantasía, era un trope que yo no lo tenía en cuenta, pero dentro de la fantasía existe, que es la historia de un chico que encuentra un huevo de dragón. Ese es el trope. Ujú, sí. Pero nadie va a querer leer 50 libros, todos sobre un chico que encuentra un huevo de dragón. Entonces hay que darle una vuelta a eso. Por ejemplo, él explica que él usó la misma fórmula, pero en lugar de un chico encontrando un huevo de dragón, es una chica que encuentra una nave espacial. Citónica. Claro. Entonces, Y ahí tenés nuevamente lo que decíamos antes, es la misma fórmula reinventada, dándole personalidad, partiendo quizás desde el mismo concepto con un montón de historias, pero ir de a poco abriéndote y dándole tu propia perspectiva y tintes. claro. Citónica arranca muy parecido al juego de Ender, muy parecido al juego de Ender, y se termina volviendo una fumada hermosa. Claro. Tengo que leerlo. Entonces, ¿cuál es el tema con el triángulo amoroso? El triángulo amoroso es una fórmula muy utilizada, muy, 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 muy utilizada, que específicamente desde Crepúsculo se ha vuelto la típica, una chica tiene dos intereses románticos. Sí. Y ese es el triángulo amoroso que vemos en todos lados. Entonces está interesante lo que Dani explicaba sobre el triángulo amoroso este que le gustaría a él, porque... Es realmente un triángulo. primero que es realmente un triángulo, pero aparte ahí revierte un poco la expectativa del lector, porque ¿qué esperaría el lector? Al tener una chica y dos chabones, uno esperaría, la chica se enamora de los dos se enamoran de ella, y no, es que los chabones se enamoran entre sí también. Entonces eso cambia las expectativas y de golpe lo hace mucho más interesante, porque no es de nuevo la misma historia de el chico que encuentra el huevo del dragón. Ahora resulta que adentro del huevo del dragón había otra cosa. Otro chabón. Y se Claro. enamora. Exactamente. Pero bueno, con respecto al otro también quiero hacer una aclaración, porque a ver si parece que estoy diciendo así, Sanderson es el mejor escritor. Ya ves. Toda lectura es completamente subjetiva y a cada uno lo atraviesa de una forma distinta y dependiendo del momento en el que lo lea. Sí. Yo creo que Sanderson como tal no me hubiera pegado tanto si no lo hubiera leído en el momento en el que lo leí. Asimismo como esta persona, Alas de Sangre es lo mejor que leyó y quizás está atravesando un momento en el que para ella sí Alas de Sangre es lo mejor, por ende también es válida su opinión. Pero no, basta. Distinto gusto, depende de lo que vos prefieras, que lo que disfrutes leer. Yo prefiero un buen desarrollo de personajes a solamente gente culeando con un dragón de fondo. Y hay un gran género de gente culeando con X de fondo. Bueno, que yo creo que se ha vuelto un trope bastante popular, insisto, desde Crepúsculo, que era gente culeando con vampiros y hombres lobo de fondo, Sí. porque es lo que era, vamos a decirlo. ¿Culeaban en Crepúsculo? No, porque eran mormones. Ah, Pero había una escena en la que quería culear, solo que le decía, solo que mormones. la autora era mormona y bueno, el vampiro le dice que se tienen que casar antes de culear, así que asumo que alguna inclinación religiosa Ay, Edward debía tener. Cande, vos te das cuenta que me acabas de pinchar el globo, ¿no? ¿De que no culeaban en Crepúsculo? Adeline y Kaladin nunca van a culiar porque su escritor es mormón. Catherine es gay. Pero nunca va a culiar porque su escritor es En mormón. cámara no, pero... En cámara no. Me hiciste acordar esto de que se tienen que casar. Otro trope que yo detesto de lo más profundo de mi ser, que también está en Crepúsculo, es la extremada diferencia de edad. Basta de chabones de 500 años con pibitas de 18. Ay, sí, es un poco... ¿Por qué Edward no podía ser un vampiro convertido hacía poco? ¿Por qué tenía que tener cientos y pico de años? No solamente Eva, Él- el chaboncito de Acotar también tiene como 2000 años y se enamora de la pibita de 18. Es un bebé. Y el- Es un Claro, qué personaje. necesidad. El cuervo, el de Shadows and Bones. Sí, también. Mi. Otro chabón de miles de años de vida se enamora de... Dale. Claro, eso me pasa un montón. También
el tema de, por ejemplo, en Cerrar el Círculo hay toda una escena un poco cuestionada porque un pibe de 18 años se quiere levantar a una de 15. Y lo que yo me pregunto es, ¿por qué la chica tenía que tener 15? ¿Por qué no la hiciste tener 17? ¿Por qué no la hiciste tener 18? Sí. ¿Por qué hacía falta que la chica fuera tanto más joven? ¿Por qué no le hiciste tener 35? No, bueno, ponele que eran adolescentes, ponele que era una historia de adolescentes, pero ¿por qué no los acercaste un poco en edad para que sea un poco Claro. menos cuestionable? 15 y 17 de última. Claro. Era una pavada, ¿y por qué no la cambiaste? Si era una pavada que no le afectaba al personaje. Encima, o sea, ahora cuando tenemos 30 y pico, 3 años de diferencia no es nada, pero cuando tenés 15 años, Claro. son otra generación de personas. Yo me acuerdo, yo con la gente de... Yo cuando tenía 15 no me hablaba con los de 14 porque era unos tarados. Y los de Claro. 16 también eran unos tarados. O sea, Claro, no entiendo esa necesidad de hacer esas cosas tan... De nuevo, yo no soy una persona que le escape a lo cuestionable en la ficción. Yo creo que la ficción es un lugar seguro para explorar un poco de todo, pero veo ciertas cosas como innecesarias. Es innecesario hacer que tu personaje sea de esa manera. ¿Por qué no se te ocurrió cambiarlo un poquito, que no iba a afectar en nada a la trama, pero es un detalle que hace un poco más cómoda la lectura, si se quiere? sí, o si no, andate directamente al otro extremo y ya fue, y que sea todo horrible y turbio. Hay un libro Claro, sobre una chabona, su tío y sus primos. Y es todo... Credence se llama. puede ser, no me acuerdo. Me parece que Cuando la chabona queda huérfana, se va a vivir con el tío y los primos. Y Sí, todos se la quieren culear. sí, ya sé cuál es. Lo escuché sobre él. Y de nuevo, Y es como, bueno, si querés que sea turbio, hacelo full turbio, ya fue. claro, No lo intentes, ¿vio? no lo intentes disimular. Pero este chabón que tenía 18 y se quería encamar con la de 15, después termina siendo el interés romántico protagónico, con el que se supone que tenemos que querer que se quede. Entonces, ¿por qué lo hiciste cuestionable si no era necesario? Si hubieras querido que fuera cuestionable, bueno, lo hacíamos cuestionable. Pero no era necesario que fuera cuestionable. ¿Por qué lo hiciste tan cuestionable? Para que encima después idealizarlo. Claro, para que después encima sea alguien que supuestamente nosotros tenemos que bancar y querer que se queden juntos. Entonces, viste, dame algo mejor con qué trabajar. ¿Y vos vea qué tropes querés mandar al exilio para que nunca vuelvan? Enemies to Lover. No tengo ningún tropo en sí. Tampoco me considero tener tanta lectura encima como para decir me cansé de tal. Y al mismo tiempo también porque lo he ido variando mucho. Es decir, de muy joven lo que más me gustaba era el misterio de detectives. Después pasé por la fantasía. Después pasé por la ciencia ficción. Y ahora volví a la fantasía con ciencia ficción, también con citónica. Pero el camino del héroe en su momento me cansó un poco bastante. Porque lo he replicado no solamente en historias de fantasía, sino también en videojuegos. En videojuegos también se ve muchísimo. De Sí. hecho, actualmente salió que parece, va a apuntar al juego del año, Wukong, que es técnicamente de donde sale lo del camino del héroe en sí originalmente, la historia de Wukong como tal. Y en los dibujitos también explota también mucho ese del prota, héroe, camino que tiene que seguir hacia adelante constantemente. Claro, para volverse el mejor, el más fuerte, Sí. para obtener una cierta redención de cierta forma. Igual prefiero al pibe que se banca solo y le tiene que seguir adelante a el elegido, que está predestinado a ser genial porque X. Una santa escritura lo decía. Un Que pergamino encontrado en el fondo del mar. Profecía de la zarlanga, o porque un dragón lo vaticinó, o porque Ujú. es como... En un vómito de un gato salió su cara. Claro, y es como... Sí, está bien, pero ya basta. Pensar de una forma mejor. Prefiero a alguien que salga de cero del barro, se arrastre y diga, ¿sabes qué? Esto no me gusta, voy a cambiarlo. Has sido elegido, solamente vos podés cambiar todo. Sí, eso fue algo que dentro de todo, más allá de las cosas cuestionables que pueda tener ahora a la distancia, que me pareció interesante en Harry Potter.
que supuestamente se consideraba que Harry había sido un elegido, pero la profecía podría haber hablado de 2 personas y Harry medio como que fue elegido de casualidad. Sí. Y igual lo sentí bastante tibio ese. Bueno, es que Harry Potter en general, todo lo que es el final fue muy tibio. Es muy tibio. Sí. Sí, no tiene mucho world building que digamos, está medio agarrado de los pelos. Sí. Y el sistema de magias también, pero al margen de eso, la teoría de que Neville también podía haber sido el elegido fue más fuerte entre los fans que en sí en la escritura de Rowling per se. Sí, fue un hecho que medio como que quedó ahí, como que lo tiró, pero como que quedó ahí y no se profundizó demasiado. Sí hay una escena en la que Neville saca la espada del sombrero, que eso supuestamente lo pueden hacer solamente ciertas personas elegidas. Entonces como que eso refuerza un poco la teoría de que Neville también podría haber sido elegido. Pero nuevamente, es muy Sí. tibio. Es bastante tibio. Es muy tibio. A la posibilidad de que Caladín le coma la boca a Adolin. Volviendo a lo del curso de escritura creativa. Volviendo al de curso de Sanderson. escritura creativa. Siendo que has escrito un libro, ¿sentís que hay alguna regla que ha dado, o sea, no regla, tipo recomendación que dio Sanderson, que decís, yo justo la hice instintivamente? Validación. Yay. Qué interesante pregunta, porque estoy bastante segura de que sí, de que... Yo comparo constantemente lo que escribí con lo que va diciendo Sanderson y reconozco más las cosas que hice mal que las que hice bien, como siempre, porque bueno, un poco los errores. Creo que el tema de los personajes estuvo bien manejado. En mi libro creo que no hay muchos personajes que no cumplan funciones dentro de la trama, que eso es algo que Sanderson sugiere, no tener un cast gigante de personajes que no hagan nada, que si tenés 2 personajes, que uno hace apenas una cosa y el otro hace apenas otra cosa, que quizás los unas y los hagas un solo personaje que impacte más la historia. Creo que establecí bien a los personajes principales y que dentro de todo están bastante bien desarrollados y bastante bien marcadas sus voces. Creo que mi libro es un poco... tiene algunas características de justamente lo que decíamos del viaje del héroe. Y creo que está bien aplicado. Sí. Porque tiene las partes donde le va bien y tiene donde al protagonista principal, digamos, le va bien y tiene sus pequeñas victorias, y tiene las partes donde le va mal y tiene el encuentro con su figura paterna y tiene su momento de triunfo. Creo que apliqué muchas cosas sin saber lo que era, digamos, el periplo del héroe, sin saber por ahí la teoría detrás. Apliqué muchas cosas que, bueno, Sanderson dice que si está bien aplicado es una estructura de historia que te da como muchas emociones, como que está muy buena para usarla, siempre y cuando uno no la use obviamente como una guía estricta de ahora tiene que pasar esto y ahora tiene que pasar esto otro, porque de nuevo, si no sería muy parecida a un montón de otras historias donde pasa exactamente lo mismo. Creo una de las cosas en las que más trabajé en el libro, que más me esforcé, si se quiere, porque es lo que más me cuesta, es en la descripción. Que esto no lo saco de Sanderson, sino de King, de Mientras escribo, que tenía una forma muy interesante de explicar cómo describir, que hablaba de cómo remarcar lo que es importante que el lector se imagine y dejar que el resto se lo imagine como se lo imagine. Por ejemplo, él describía una escena de un conejo blanco sobre una mesa con un mantel rojo. ¿Y qué era lo importante? Que el lector supiera que el conejo era blanco y que el mantel era rojo. No importaba de qué madera era la mesa, no importaba... Si tenía 6 o 4 patas. Claro, no importaba si el conejo estaba quieto o moviéndose, lo que importaba era que supiera que el conejo era blanco y que el mantel era rojo.
y bueno, y que había un mantel, ¿no? Eso siempre lo tuve muy en cuenta. Fue algo que me quedó muy, muy grabado de la primera vez que leí mientras escribo, fue hace bastante. Creo que esas son las cosas que más recuerdo ahora, que dije, bueno, la pegué bastante, más o menos me salió, lo pude hacer. Y ahora, como escritora que ha publicado su primer libro, recomendaciones, críticas, dudas, algo que le puedas ofrecer a la persona que quizás esté escuchando esto y diga, yo también quiero publicar mi libro. Creo que el consejo que más me sirvió, que no recuerdo dónde fue que lo leí, pero sí recuerdo que King lo menciona y que Sanderson también lo menciona, y creo que es lo más importante que se le puede decir a un escritor: no se pongan a revisar mientras escriban. Escriban y terminen lo que están escribiendo. O sea que no me puedo detener mi escritura para ponerme a leer el libro de King. No quedas después de cada párrafo para releerlo y reescribirlo porque Claro. no vas a terminar de escribir. No se pongan a editar lo que están escribiendo, no se pongan a reescribir. Es un muy buen Lo consejo que están porque reescribiendo. por eso mismo abandoné la escritura. Porque te ponías a revisar lo que... Exactamente. Bueno, yo abandoné un montón de veces cosas porque sentía que no estaba bien, entonces la empezaba de nuevo y la empezaba de nuevo y la empezaba de nuevo y nunca llegaba a terminar nada. Eso déjaselo para los editores, que ese es su trabajo, básicamente. Sí, no solo eso, porque uno también puede hacer revisión de su propio libro, sobre todo si va a ir más por el camino de la autopublicación. Ahí necesitas revisar vos, no siempre vas a tener un editor disponible. Pero creo que lo más importante es terminar lo que uno empezó. Y después ves si hay alguna parte que quieras reescribir, después ver si hay alguna parte que quieras cambiar, que quieras modificar, que quieras borrar. Pero lo más importante es terminar lo que uno empezó. O sea que Sanderson me está mintiendo. ¿Por qué? Porque está diciendo destino antes que viaje. A ver, no. Depende. No, porque o sea, sería... Si el destino es publicar el libro, para publicar el libro, ¿cuál es el paso más importante que puede dar un escritor? Seguir escribiendo. No es la primera oración, es la que le sigue. Ahí tenés. Tenías una referencia al archivo de las tormentas, la tenés. Sí, creo que lo más importante es no dejar de escribir y no detenerse, tratar de buscar una perfección, cosa espectacular. Tampoco esperar que lo primero que uno escriba o lo primero que uno publique, o capaz lo segundo o lo tercero, sea fantástico y maravilloso y lo mejor que uno jamás ha hecho, porque creo que ese no tendría que ser el objetivo. Y bueno, eso en cosas que he aprendido quizás de otras personas. Bueno, eso es algo muy, muy particular que siempre a mí particularmente me pasó. Absolutamente todo lo que hice en mi vida lo hice porque yo lo quería hacer. Claro. Por gusto. De hecho, que estamos haciendo este podcast, le he comentado a varios compañeros del trabajo y me decía, pero ¿cuánta gente te sigue? ¿Cuánta gente te ve? No lo hago por la gente. Claro. Yo lo hago porque disfruto hacerlo. Claro. Exactamente. Y como consejo que podría dar solo desde mí específicamente, sin consejo de nadie, sin haber leído a nadie, es que está muy bueno escribir lo que a uno le gustaría leer. Ese creo que fue el motor más que nada por el cual yo terminé la historia que estaba escribiendo. Porque yo quería ver cómo terminaba. Yo quería que estuviera escrita. Está bueno eso. Está bueno realmente. Entonces, bueno, si a uno le gusta, bueno, ya sabemos que a una persona le gusta. Y si a una persona le gusta, probablemente le guste a alguna más. Pero lo más importante es que le guste a uno. Y después, cuando leí el curso de escritura creativa, Sanderson también dice algo parecido, así que tengo un cierto aval ahí de otros autores que dicen lo mismo, que hay que escribir, como dice Dani, porque a uno le gusta y porque lo disfruta. Publicar es un poco como un objetivo que está bueno, que es bueno hacerlo, pero no creo que sea el paso más importante. Es más bien como un broche de oro para un proceso que está bueno todo el proceso, no solo escribir para publicar, sino publicar como
corona de laureles sobre una victoria que ya fue obtenida. Claro, lo principal es terminar de escribir el libro primero. Yo creo que esa es la verdadera victoria. El momento de lo logré es ese. Decíselo a Martin. No. Decíselo a Rockwood. Y no de nuevo con esos dos chabones. Qué gente que me indigna, esos dos, me indignan. Porque dejaron series Inconclusas las dos, inconclusas. sí. Hay una trilogía que están los dos primeros libros nomás. Rockford, cuando no sé en qué año salió el segundo libro, pero fue hace mucho. Y Juego de Tronos, el sexto libro, lo estoy esperando hace que unos 7 años más o menos. Ese es el problema de las sagas. Por eso Por eso yo no creo que haya de escribir pensando en sagas. No, porque Sanderson. A ver, hay escritores que cumplen y que escriben sagas. Es pesado leer sagas porque sé que los autores me van a cumplir y no me van a abandonar. Schwab no abandona sagas, Charlie Holmberg no abandona sagas, Sanderson no abandona. Cristo santo. Claro. Ese ya se va del otro extremo. Hay autores que dicen yo voy a escribir 3 libros y te escriben 3 libros. Y capaz que te tiran un punto 5 ahí de por medio. Estos dos en particular ya son bien. Me pregunto si tendrá que ver con la forma en la que planificaron sus historias. Si lo planificaron con una cierta cantidad de libros o dijeron vamos a ver cuánto sale de esto. La cuestión es que quedaron las historias inconclusas. Y es como, te lo acepto de un fanfic. Que Dios, cómo me ha pasado de engancharme una re historia recopada. Tengo gente esperándome hace un montón de tiempo. Hace un montón que no escribo, perdón. Y entiendo, qué sé yo, que un fanfic es un hobby. Vos Totalmente. lo haces por gusto y capaz que la historia la empezaste y decís, ya no la estoy sintiendo y la abandonás, completamente válido. Es un hobby, lo haces por placer. Totalmente. Cuando te están pagando para hacerlo, cuando hay gente que te dio dinero diciendo, che, toma todo este fangote de guita, dame el libro, sí, te voy a dar el libro y Y no no lo lo hiciste. Sí. No, ya pasaron 13 años desde el segundo de la saga, de la trilogía del Nombre del Viento. 13 años. 13 años. Es un montón. Es un montón. 13 años. No, dale. Dáselo a alguien más. Abandonalo y no sé, dáselo a quien sea. A literal cualquier otra persona. Claro. Dáselo a Colin Hoover si es necesario. Y es mejor que no tener nada, capaz. Es una buena pregunta. ¿Es mejor no tener nada o tener algo choto? Nuevamente, algo choto va a depender de la subjetividad de la persona que lo lea. Claro, por lo menos habría algo que juzgar. Sí. Exactamente, mínimamente tendrías algo. Claro, Sí. un algo. Ya es un montón comparado a no tener nada. Claro, por eso es importante terminar los libros que uno empieza. Sí. Para que haya algo por lo que después podamos decir, no, esto está bueno o no, la verdad que no. Mm. Pero sobre algo terminado. No se puede juzgar sobre algo no terminado que no lo tenemos para juzgarlo. Sí, bueno, en conclusión, Dani, vos tenés que escribir No, sin editar. no, yo ya no escribo más. Ya lo abandoné. ¿Qué escribías? De todo. Por ejemplo. Muchas reflexiones propias. Ah, bueno, eso está Mucho- bueno. La gran mayoría de mi blog en su momento, que sí me ha llegado bastante gente, tiene aproximadamente entre 1000 y 2000 lectores por cada publicación que hacía. También me publicitaba mucho desde la página de Clarín. Mira. Ah. Salía mucho en la portada de Clarín. Mira, vos. Pero en algún momento también empecé a escribir poemas. Ujú. Qué difícil. Yo soy horrible en la poesía. Ni siquiera lo intentaría. Y, No, yo tampoco. y en algún momento también empecé a escribir una historia. No tan del camino del héroe, sino más tirando algo romántico, pero también quedó ahí. Por eso mismo. Esa fue lo que me hizo dejar de escribir. Claro, no podías dejar de Podía- editar sobre la marcha. Exactamente. De hecho, si abro todavía debe estar todavía el borrador. En la Bueno, página. me interesa. En la página. Bueno, me interesa la verdad. Me interesaría verlo. No, va a quedar ahí enterrado. Va a quedar enterrado. Sí, Hay cosas que no deben exactamente. De hecho, ahora cuando se vayan ustedes, doy baja la página. para asegurarnos.
No, con cuentos cortos abandonados. Que los empiezo y estoy re emocionada escribiendo un día y después, no sé, oh, me voy a hacer un té. 3 años Murieron para después y nunca siempre. volví, sí. Yo tengo que volver a agarrar la próxima historia. Ya tenés una idea para... Oh. De hecho, es una reescritura de una historia que ya hice antes. Reescritura y profundización de una escritura que ya tenía hecha hace un tiempo. Ok. ¿Alguna Así que que- yo haya leído? Probablemente no. No estoy segura, ahora que lo pienso. Después lo investigamos si la leíste o no. Pero igual va a estar. Va a tener un montón de modificaciones. Muchísimas. Muchísimas modificaciones, pero la base de la historia va a ser la misma, digamos. Bueno, yo te iba a dar. Epa. No, Mira cómo me vengo a enterar. tenés 2 meses para ponerte al día con el Cosmere. No. 2 meses para ponerme al día con el Cosmere. Sí. No hay chance. Así después leemos los 3 al mismo tiempo, viento y verdad. No, a lo sumo 2 meses para ponerse al día con el archivo de las tormentas. Vida, son 17 libros. Tampoco va a llegar igual. A ver si no en verdad va. O sea, estamos hablando de aproximadamente ¿qué? 17. ¿Eh? Yo digo son unos 17 libros. No, solamente con el archivo estaba pensando. ¿Qué cantidad de páginas estamos hablando? Son Unas 6.000. unas 6.000 páginas. 6.000 páginas. Es muchísimo. Más. 4 libros. Después están los puntos 5. 3.5 Claro. Que son 2 novelas de 300 páginas más o menos. aproximadamente. Ah, bueno, no es tanto. Comparado con los otros, ¿no? Sí, 7.000 páginas en total para estar al día con el Cosmere. Con el archivo de las tormentas nomás. En el archivo. Solo con el archivo. Solo con el El archivo. archivo. Porque sale uno nuevo. Sí, Diciembre. Diciembre. en diciembre sale el 5º. Ah, y ya salieron un par de capítulos. Hay gente que Ya adelantó, tiró 25 capítulos, creo. Wow. He leído novelas que tienen menos de 25 capítulos. La mía tiene 35, así que solamente faltarían 10 capítulos del libro. ¿Te imaginas? Y ves que va a seguir sacando semanalmente de acá hasta la fecha de publicación, por ende lo más probable es que libere 35 capítulos. Y debe ser un 10% del libro. Wow. Sí, escribe un montón. Bueno, entonces, en conclusión, ¿no hay que leer Colin Hoover? No, esa es la primera. Dejen de ser caminos del héroe que desemboquen en triángulos amorosos con un romance tóxico. O hagan triángulos amorosos realmente triángulos. Sí, que un triángulo sea triangular. Que no Exactamente. sea una B corta. Sí, creo que la conclusión sería: si van a usar tropes, darle un giro interesante que enganche realmente al lector y le haga cuestionar un poco sus expectativas, para que sea más atrapante y más propio. Me gustaría cerrar con algo que también siempre fue uno de los pensamientos que yo tenía acerca de la escritura y que Sanderson también lo menciona, y de nuevo me sorprendió porque digo, bueno, pensamos bastante parecido, que bueno, se relaciona un poco con todo esto, que muchas cosas en lo que es la escritura y la literatura ya están dichas. No se asusten de sacar inspiración o de ir a los lugares comunes, porque lo más único que pueden traer es su perspectiva y sus palabras. Es lo más único que van a traer. Fue hecho antes, pero nadie lo hizo como lo podrían hacer ustedes. Me gusta eso. Ujú. Está muy bueno. Sí, creo que es una de las cosas más alentadoras que he escuchado y que he pensado. Que lo más único siempre es que nadie lo escribió como lo escribió uno. Y nadie lo va a hacer. Así que vale la pena porque nadie lo va a hacer como lo harían ustedes.